está para mí, sí. ¿Dónde? En cualquier parte de Colombia, por su tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. El foro ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. El foro ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar. Muy buenos días, queridos estudiantes, bienvenidos nuevamente a nuestra sesión de problemas y estrategias para la enseñanza. Hoy, como siempre, nos acompaña la profesora Adelaida Bedoya. Bienvenida, profe, ¿cómo estás hoy? Hola, querida profesora, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Pues muy bien, gracias a Dios. Ya a estas alturas de nuestro proceso de acompañamiento ya vamos como un poquito cansados, ¿no? Nos toca meterle energía positiva porque realmente sí llevamos bastante conocimiento adquirido. Yo sé que, por ejemplo, los estudiantes de primer semestre y demás, o de segundo, de tercero, que vienen con unos presaberes, digámoslo así, a estas alturas de la vida ya su conocimiento ya es tan, ha cambiado tanto, ya es de tanta relevancia que uno ya termina diciendo, oye, ¿cuánto he recorrido? Ha sido un proceso arduo, ha sido un proceso largo, pero mira cómo he aprendido, cómo he consolidado mi conocimiento y cómo he ido cambiando cognitivamente mi proceso, ¿no? Mis teorías, mi aspecto teórico. Eso se llama formación. Formación, profe. Listo, mi profe. Entonces, bueno, no le demos largas a esta situación. Recuerden, estudiantes, por favor, no se les vaya a olvidar. Terminamos la unidad 1 el 31 de octubre, empezamos la unidad 2 el 1 de noviembre. Recuerden que tienen unas fechas con las cuales deben cumplir estrictamente, no me vayan a salir por allá a mitad de semana de la próxima semana diciéndome que ustedes necesitan tiempo porque no alcanzaron a bajar al pueblo y demás, porque es que todos me echan el mismo cuento, profe, sí. Ya no sé si creerles o no. Cumplan por favor con los tiempos estipulados. Esta asignatura es muy favorable en términos de cronograma, porque como solo tiene 3 unidades, las unidades vienen un poquito más amplias. Entonces, pues no nos podemos dar excusas. Yo sé que ustedes pueden entregar a tiempo sus trabajos y tareas. Yo estoy atenta a resolver inquietudes, yo sé que ustedes son poquitos y que realmente, pues, van a dar lo mejor de sí. Entonces, en esta asignatura, Problemas y Estrategias de la Enseñanza, vamos a dar inicio con nuestra pregunta orientadora para el foro de la teleclase. La pregunta orientadora del día de hoy es, ¿cuál es la utilidad de los modelos pedagógicos? Utilidad, pues, en términos de educación, ¿no? Estamos hablando de nuestras instituciones, estamos hablando, pues, de nuestras aulas de clase. Entonces, no sé, ustedes ahí en el foro, ¿qué me pueden decir? ¿Cuál es la utilidad de los modelos pedagógicos? Espero sus comentarios, espero que participen activamente y que realmente las participaciones pues nos dejen ver un poco ese crecimiento a nivel teórico que ustedes vienen teniendo. Entonces vamos a repetir algo que ya manejamos en otra clase, no sé si ustedes de pronto ven pedagogía infantil al mismo tiempo que esta materia, pero es importante repetirlo porque es que lo tienen que tener muy claro. Y es que los modelos pedagógicos o paradigmas de la enseñanza son una construcción teórica formal que, fundamentada científica e ideológicamente, interpreta, diseña y ajusta la realidad pedagógica que responde a una necesidad histórico concreta, que implica características de la práctica docente, el contenido de la enseñanza y el desarrollo del estudiante. ¿Por qué es importante volver a leer qué significa un modelo pedagógico o un paradigma de la enseñanza? ¿Qué es paradigmas, profe? Son no sé cómo contextualizarlo, voy a darlo con un ejemplo. Por ejemplo, ocurre una situación y se genera una especie, todavía no es una teoría, pero se genera una especie de saber basado e interpretado en la situación o en el suceso o en la cultura establecida. El contexto inmediato. Por ejemplo, ustedes son estudiantes, pueda que tengan experiencia en la educación, pero al ingresar a la licenciatura, ustedes empiezan a cambiar su paradigma interno de qué era ser un docente, sí, de qué es ser un licenciado, porque una cosa era los presaberes que ustedes tenían, sus vivencias, y otra cosa es empezar acá a formarse, a conocer de las teorías, a conocer el proceso y a identificar qué es lo que se espera de cada uno. Muy bien, mi profe, exactamente, lo mismo pasa en las teorías. De acuerdo al autor, de acuerdo a quien formuló cada una de las teorías, pues podemos visualizar el contexto en el cual él estaba inmerso, ¿no? Y nosotros, ¿qué hacemos con las teorías o los modelos pedagógicos? Lo que hacemos es
apropiarnos de un poquito de esos modelos pedagógicos para ver qué tanto se adaptan al contexto en el cual yo estoy. Entonces hay modelos pedagógicos que de pronto no pueden aplicar a mi contexto porque no tengo las herramientas materiales, los muebles, las oportunidades para que el niño esté inmerso allí. Por ejemplo, el modelo pedagógico de Montessori, ¿no? Ajá. O la teoría de Montessori. Como es un modelo teórico que implica materialmente un ambiente muy rico en términos de estimulación. Es probable que en mi escuela rural pues Montessori no alcance a caber porque definitivamente yo no cuento con los elementos, porque trabajo con las uñas, porque escasamente tengo un tablero, una tiza, si es que todavía escriben con tiza y no con marcador, y un borrador de tablero, y no cuento con herramientas tecnológicas, no cuento con libros, no cuento con material de clase, ni siquiera con unas crayolas, con unos colores, pues difícilmente puedo aplicar un modelo Montessori a mi ambiente, a mi contexto. Entonces yo tendría que ir a revisar qué modelos pedagógicos que dan lectura al contexto de su creador podrían aplicarse de pronto a mi clase. Y ese modelo pedagógico debe responder no solo a las necesidades de mi clase, sino a las necesidades de mi escuela, porque no solamente soy docente yo allí, es probable que haya más docentes en otros cursos, en otros niveles de enseñanza, que tienen que ajustar su práctica docente, su práctica pedagógica a todo lo relacionado con el modelo que debemos compartir. Entonces, bueno, revisemos nuevamente la diapositiva. Implica características de la práctica docente, implica que nosotros debemos adaptar nuestras prácticas docentes a ese tipo de modelo, de paradigma de la enseñanza, y debemos tener en cuenta que el modelo se adapte a las características de desarrollo de los estudiantes que yo tengo. Yo vuelvo, insisto, no puedo aplicar un Montessori, no puedo decir, ay, es que voy a hablar, o mi modelo pedagógico va a estar basado en las teorías de Feuerstein, si definitivamente yo no cuento ni con las herramientas didácticas, si estoy trabajando prácticamente con las uñas, si mi situación particular a nivel de aula es tan compleja. Entonces vamos a tener muy en cuenta todo lo que son esos modelos pedagógicos, qué significan. Decíamos en otra sesión, en otra clase, por si comparten sesiones y comparten clases, que los modelos pedagógicos deben responder a 4 aspectos importantes. Deben responder a un para qué enseñar, cuándo enseñar y cómo enseñar. Y decíamos, bueno, ¿para qué enseñar? Tiene que responder a unos propósitos de aprendizaje. Y esos propósitos son generales y están establecidos en el currículo, lo diría la profesora Adelaida. Sí. Entonces, ¿para qué enseñar? Para formalizar, para construir saberes, para responder a un currículo. ¿Qué enseñar? Está relacionado con los contenidos específicos de acuerdo pues, al nivel, de acuerdo al proceso que yo llevo con mis estudiantes, ¿no? Entonces esos contenidos específicos pues están relacionados también con el desarrollo del niño. ¿Cuándo enseñar? La secuencia, ahí hace referencia a la secuencia que yo debo llevar para enseñar. No puedo enseñar primero fraccionarios antes de enseñar a dividir, ¿no? Debe haber una secuencia a la hora de transmitir los contenidos en relación a mi proceso de enseñanza. Y debe haber, o debemos tener en cuenta, un cómo enseñar, y un cómo enseñar hace referencia a la metodología del docente para poder promover el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se dan cuenta que mi modelo pedagógico definitivamente no se relaciona con lo tradicional. Yo no veo al estudiante sentado, organizado en sillitas, así como nosotros nos educamos, en hilera, poniéndole atención al docente mientras él repite y repite y repite y luego nos pone a memorizar. Recuerdo yo que, por ejemplo, en alguna escuela normal en donde estudié varios años, no fueron todos, sino no me gradué como normalista, nos ponían a memorizar los libros de la Biblia del primero al último. Yo nunca encontré el sentido de memorizarlos, y empezar por Génesis, Deuteronomio, no. O sea, pero el objetivo para el docente era que yo debía memorizarlos y saberlos de memoria y repetirlos rápidamente de memoria para sacarme un 10. Entonces yo decía, no sé si ese docente, o lo digo en la actualidad, no sé si ese docente estuviera respondiendo a un modelo pedagógico, o si en mi escuela aún no tenían claro el concepto de un modelo pedagógico que nos permitiera a todos, o que nos diera sombra a todos los docentes
para que los estudiantes respondieran realmente a un objetivo específico y no a muchas ideas o a muchos paradigmas de las teorías de la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, bueno, había docentes que sí nos enseñaban en el hacer, ¿no? Hay estudiantes que nos permitían desarrollar habilidades y nos enseñaban cómo tener el control de una sesión de clase desde la observación de la misma sesión hasta exponernos a hacer una presentación para algunos niños. Eso era aprender en el hacer y responde a ciertos modelos pedagógicos, pero había otros como mi profesora de religión que desde la escuela absurdamente tradicional nos ponía a repetir de memoria los libros de la Biblia. Entonces, bueno, la importancia de que nosotros hablemos un mismo lenguaje allá en la escuela donde nosotros nos vamos a desempeñar como docentes y tengamos claro un modelo pedagógico que rinda cuentas al contexto inmediato, es decir, que tenga en cuenta las características de desarrollo, las características del ambiente, las características específicas de los estudiantes, ¿no? del desarrollo individual de cada estudiante. Bueno, esto ya lo había mencionado. Es muy importante esa parte de lo que hablas, profe, porque también en nuestra formación y en nuestra vocación se va a evidenciar el modelo pedagógico. Entonces, en nuestra enseñanza, en la capacidad, la profe lo ha dicho siempre y yo le refuerzo en eso, un docente debe ser flexible y debe tener la capacidad de adaptación. Es vital. Nosotros no podemos venir a repetir lo mismo que tuvimos los apuntes hace 10 años a lo que está actualmente, y tampoco podemos venir a trabajar de la misma manera con los estudiantes. Sí, estoy de acuerdo que hay algunas cosas que se tienen que memorizar, pero sí, a veces pasaba eso como, ok, ¿y qué sentido tiene? Por ejemplo, las capitales del mundo. Uno sabía que en cuarto se tenía que aprender todas las berracas capitales del mundo si quería pasar. Y eso está bien, eso, o sea, está bien aprender por lo menos para saber algunas capitales y demás, pero a la hora del té, ¿para qué me sirve? Sí, para, o sea, sí, para viajar. A mí me gustó una cosa que hacía mi profesora de sociales y fue que nos dijo eso. Nos lo asociaba con la capital, pero también con el idioma. Entonces ya empezó a tener un giro diferente de solamente Bogotá, Colombia, ¿sí? Perú, Lima, ¿sí? Sino que uno empezó, ok, Bogotá, Colombia, español. Y ya empezó a generar. Y nos hizo que cada uno de nosotros, y nos hizo un proyecto muy chévere, cada uno de nosotros escogiéramos un país con su respectiva capital, su distrito capital y su distrito turístico, me acuerdo tanto que siempre son dos, cuál de las dos, o distrito histórico, y teníamos que presentar algo para generar que los otros se interesaran. Yo escogí Japón, entonces yo era feliz exponiéndolo, y me encantaba, y nunca se me olvidó. Entonces, también depende de cómo nosotros lo manejemos. Era memoria, porque nosotros teníamos que pasar por cada puesto de nuestros compañeros, pasamos y nos teníamos que aprender las dos capitales, el lenguaje, el idioma, ¿sí? Y seguir a la otra, en cadena. Claro, cuando uno llegaba a la de últimos, uno decía, ay, no, ya no quiero, pero uno se había memorizado harto en el camino. Bueno, y no, o sea, tenía una tendencia a salir de escuela tradicional de alguna manera, ¿no? Era como buscar otras herramientas. Pero bueno, ustedes dirán, ¿y qué importancia tiene en problemas y estrategias de la enseñanza que yo conozca acerca del modelo pedagógico? Pues es que si mi modelo pedagógico no se adapta a las necesidades de mi contexto, lo más seguro es que se me presenten muchos problemas a la hora de transmitir el conocimiento, o por lo menos de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje en mis estudiantes. Por ejemplo, si las características de mis niños es que son muy activos, muy diversos, y yo quiero seguir con mi proceso de enseñanza tradicional, pues voy a tener muchas dificultades porque nunca van a estar quietos en el puesto, profe. Va a ser muy difícil que logren procesos de atención largos si yo no tengo en cuenta las características individuales del menor. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo puede permanecer prestando la atención un niño de 6 años? Máximo, ¿cuánto tiempo puede prestar atención un niño de 6 años, profe? ¿Unos 10 minutos? Depende. O sea, lo que uno tiene que tener muy en cuenta depende de la actividad que están haciendo. Okay. Si el niño está jugando, puede centrar su atención de 10 a 20 minutos.
ininterrumpidamente. O sea, si el niño está jugando, por ejemplo, a muchos niños les gusta jugar carritos, a otros les encanta chapotear, y sobre todo el agua les atrae mucho. Entonces, cuando van a jugar con agua, a chapotear, a echarse agua, a jugar con los patos, a jugar con una pelota, les llama la atención. O si están jugando a las Barbies o a la cocinita. No estoy hablando, no se vayan a sentir de que, ay, no, es que el género es que no, es una generalización. Entonces ellos entran. Si la profesora está contando un cuento y lo está contando espectacular, ustedes verán a los niños así. Y ¿Cuánto tiempo van a mantener su atención allí? Entre 10 y 15 minutos. Ok, pero si yo pretendo seguir educando en forma tradicional y mantener a los niños 40 minutos que dura una sesión de clase, pegados a un tablero con un marcador, lo más seguro es que yo tenga muchos problemas de actitud en el aula, muchos problemas de convivencia tal vez en el aula, porque es que sus niveles de atención no dan para mantener la atención durante 40 minutos. Su nivel de desarrollo escasamente les permite mantener atención máximo, dice la profe Adelaida, de acuerdo al nivel de interés que tienen sobre la actividad, máximo 15 minutos. Entonces, tengamos en cuenta características individuales, modelo pedagógico, tengamos en cuenta para qué enseñar, cómo enseñar, qué enseñar, para poder manejar un adecuado clima de aula, para poder realmente llevar a cabo estrategias de enseñanza que garanticen ese proceso de aprendizaje de manera efectiva, ¿cierto? Este cuadrito que está acá está relacionado de acuerdo al modelo que se enseña y cómo se enseña. Pero la idea, ¿cuál es? La idea es que ustedes tengan en cuenta las teorías del aprendizaje, tengan en cuenta los modelos pedagógicos que están relacionados básicamente con las teorías, cuáles son las características de desarrollo del niño, los modelos pedagógicos, que después de que esas teorías se llevan a la práctica se construye un modelo pedagógico y que el modelo pedagógico lo que hace es facilitar sus estrategias de enseñanza, facilitarlas de acuerdo a las características de los niños que usted tiene en el aula. Entonces, eso es lo que usted tiene que tener en cuenta. Esta asignatura de problemas y estrategias de la enseñanza debe contribuirle a usted para visualizar que el problema no es el niño de manera general. El problema es que tal vez el clima del aula, el problema es que tal vez el modelo pedagógico, tal vez las características individuales de los niños no están siendo tenidas en cuenta a la hora de dictar una asignatura. A veces los problemas de la clase o los problemas se dan solamente en una clase y no en todas las clases. Por ejemplo, los niños que ya están en sexto de bachillerato y que ya tienen 5 o 6 maestros. Ustedes van a ver y los problemas están en español, en sociales, por decir algo, pero no se presentan en educación física, es decir, ellos responden a la educación física, no se presentan en la clase de matemáticas y ustedes deben revisar. Entonces, ¿por qué? ¿Qué características específicas del niño, qué características específicas de la clase están haciendo que el proceso, como se desarrolla la clase, sea pues más práctico en algunas clases que en otras? ¿Qué les invito a tener en cuenta en estas 2 diapositivas? A revisar los principales autores de los modelos pedagógicos. A ustedes les gusta mucho el constructivismo, ¿no? Hablan mucho de constructivismo, en epistemología de la pedagogía, trabajaron constructivismo. Entonces revisen nuevamente las características del aprendizaje para Jean Piaget, para Jeremy Brunner, para David Ausubel y demás. Por ejemplo, el día de hoy vamos a trabajar un poquito algunas características del constructivismo visto desde Jean Piaget. Para eso, vamos a pedirle al máster, vamos a colocar un videito de más o menos 4 minutos y medio, en donde nos van a explicar un poquito qué es constructivismo desde la teoría de Jean Piaget. Quiero que le pongan muchísima atención al video para que ustedes puedan dar lectura de esta teoría, de este modelo pedagógico. Listo, máster, aquí vamos. Actuar. Por ejemplo, cuando no tenemos hambre, no tenemos necesidad de ir a buscar comida. Segunda situación. Si la persona se encuentra en una situación idéntica a otra situación anterior, lo único que tiene que hacer es aplicar los esquemas de los que ya dispone. Cuando un esquema se aplica habitualmente, puede llegar a automatizarse
y en ese caso decimos que se ha formado un hábito. Por ejemplo, después de comer nos lavamos los dientes porque tenemos ese hábito. Tercera situación. Si una persona se encuentra en una situación muy distinta a las anteriores que conoce, no podrá encontrar ningún esquema adecuado para su aplicación en su repertorio de esquemas. En este caso, no podrá asimilar la situación ni acomodarse a ella. Por ejemplo, un niño pequeño no sabe abrir una puerta cerrada con llave, aunque la llave esté puesta. Intentará abrirla girando el picaporte como suele hacer con las demás puertas. Cuarta situación. Si una persona se encuentra en una situación diferente, pero con algunas semejanzas a situaciones anteriores, de momento se encuentra desadaptada y tiene que actuar para volver a encontrarse en una situación de equilibrio. En este caso, la persona aplica los medios de que ya dispone y que ha utilizado en situaciones anteriores, pero verá que tiene que buscar nuevas soluciones. Cuando las encuentre, la persona habrá alcanzado un estado de equilibrio que será diferente del anterior, un equilibrio superior, porque habrá aprendido algo. Por ejemplo, si un niño sabe abrir las puertas que van con picaporte, tratará de abrir la puerta del horno de la misma manera, aplicando los mismos movimientos de estirar hacia un lado. Quizás después de algunos intentos consiga abrir la puerta de arriba abajo. Así, en situaciones futuras, utilizará esos nuevos movimientos para abrir ese horno y todas las puertas similares. Los seres humanos sentimos atracción por este tipo de situaciones que nos permiten aprender. Se ha comprobado que ya los bebés se interesan principalmente por los objetos parecidos a otros que ya conocen, pero diferentes en algún aspecto. En cambio, muestran mucho menos interés por los objetos de sobra conocidos o por los objetos totalmente nuevos. También existe la posibilidad de que nos den instrucciones verbales sobre cómo resolver un determinado problema. Esto facilita nuestra tarea, pero muchas veces no propicia la formación de un nuevo esquema generalizable a otras situaciones. Como la solución se nos da hecha, no hemos tenido la oportunidad de explorarla por nosotros mismos. Esto es lo que suele pasar en la escuela. Pero sería más conveniente dejar que los alumnos encontraran sus propias soluciones. En muchas escuelas, el profesor ya está pasando de ser un transmisor de conocimientos a ser un guía que proporciona las oportunidades de descubrimiento adecuadas a los alumnos. En conclusión, los desequilibrios con el medio, externo o interno, son los que llevan a las personas a actuar. Si el desequilibrio es moderado, la persona podrá encontrar un nuevo equilibrio y se habrá producido un progreso. Así es como se produce el desarrollo intelectual, el aprendizaje. En términos de asimilación-acomodación, el aprendizaje se explicaría así. Un esquema se modifica cuando no puede aplicarse de una manera automática a una situación, es decir, cuando no puede asimilar de forma completa la situación. Por lo tanto, cuando una persona aplica un esquema a un objeto nuevo, hay una asimilación del nuevo objeto, una asimilación simbólica en este caso. A la vez se produce una acomodación porque se está modificando el esquema. Vídeo realizado por Isabel Narbona Ruano, de Infancia Eduactiva. Listo, muchas gracias, señores estudiantes, por la atención. Entonces, ¿qué estábamos trabajando acá? Vamos a las diapositivas nuevamente. Estamos hablando de constructivismo de Jean Piaget y la teoría del aprendizaje, la teoría de adaptación-aprendizaje de Jean Piaget y cómo se aplica a la escuela. Y él menciona básicamente 4 términos fundamentales que son los que vamos a tener en cuenta. A ustedes que les gusta tanto el constructivismo, ¿no? Desde Piaget, desde Vygotsky, entonces desde Ausubel. Entonces vamos a revisar los 4 aspectos fundamentales que trabaja Jean Piaget en el proceso de aprendizaje, de adaptación y aprendizaje. Existe un aprendizaje, existen unos esquemas, existe una asimilación y una acomodación. Ustedes han escuchado que ya en sus escuelas o en los sitios en donde ustedes comparten, les hablan de asimilación de contenidos. El estudiante no asimila los contenidos. ¿Qué quiere decir eso? Y el video era muy claro.
para que se dé un proceso de aprendizaje debe haber unos esquemas previos. Esto está muy relacionado con Ausubel también y el aprendizaje significativo. Esos esquemas previos me permiten identificar nuevos aprendizajes y asimilarlos, es decir, traerlos unirlos con los esquemas previos que ya tengo para darles un significado. Cuando yo les doy un significado, se produce el proceso de asimilación. Entonces, el estudiante asimila contenidos cuando les da un significado, es decir, los une a ciertos esquemas previos que ya tiene o ciertas ideas previas que ya trae. Solo cuando esas ideas asimiladas pasan a ser parte de la memoria o se pueden traer fácilmente en otro momento de la vida, entonces podremos hablar de acomodación. Solo cuando les podemos dar uso a esa asimilación que hacemos de los contenidos. Entonces, solo si hay asimilación y acomodación de un nuevo aprendizaje con respecto a los esquemas previos que trae el estudiante, solo así hay aprendizaje. Esos son los 4 elementos básicos que maneja Jean Piaget en el proceso de adaptación y aprendizaje. Y el video nos dice claramente que existen ciertas situaciones del aprendizaje que hay que tener en cuenta en el aula, ¿no? Y en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esas situaciones, ¿cuáles son? 1, que existen unas tensiones y desajustes, es decir, que el niño solo aprende si realmente tiene la necesidad de aprender. Así que si el docente no genera la necesidad del aprendizaje, pues no va a aprender. Eso es un reto muy fuerte, ¿no? Porque Totalmente. ahí también vemos el tema de la motivación y de las diferencias individuales. Totalmente, profe. Entonces eso también uno tiene, por eso es que ser docente y estudiar la carrera que ustedes decidieron estudiar es un reto increíble y muy fascinante, porque no va a ser tan sencillo. No, profe, es que de hecho, revisen las que son madres actualmente, y este ejemplo lo traigo a colación porque me ocurre a mí. Las que son madres actualmente o han sido madres y cuando quieren quitar el pañal, y entonces van a decir, ¿y cómo hago yo para enseñar al niño a ir al baño? Pues resulta que si no genero tensión y desajuste, es decir, no genero la necesidad de hacer uso de una vacinilla, lo más seguro es que yo no logre hacer el proceso de quitar el pañal. Pues eso pasa en todas las áreas del aprendizaje de la vida. Si no existe un desequilibrio o un desajuste, difícilmente vamos a lograr generar la necesidad de adquirir nuevos aprendizajes. Es decir, de construir esquemas que nos van a permitir asimilar nuevos conocimientos y por tanto acomodar nuevos conocimientos a nuestro proceso de vida. Volvamos a las diapositivas. Ya sabemos en número 1 que deben existir unas tensiones y unos desajustes para que se produzca el proceso de aprendizaje. 2, debe haber una formación de esquemas y hábitos. Es decir, los esquemas, damos de cuenta que en el cerebro tenemos cajoncitos, ¿cierto? Y esos cajoncitos se van llenando de información que uno va adquiriendo del medio, que nos van enseñando los docentes, la televisión, los medios de comunicación, qué sé yo, nos va llenando esos cajoncitos. Esos cajoncitos están divididos por temas. Entonces, un cajoncito está relacionado con el tema de la matemática, otro cajoncito está relacionado con el tema del español, otro cajoncito está relacionado con el área de la motricidad, otro cajoncito está relacionado con el área del lenguaje y así sucesivamente. Solo si esos cajoncitos están un poquito llenos, podemos adquirir nuevos conocimientos. Es decir, el niño no viene en blanco, partamos de eso que el niño, el ambiente lo va enriqueciendo a medida que se va formando. Entonces el ambiente le va llenando sus cajoncitos. Pero esos aprendizajes que están en los cajoncitos se produjeron porque hubo unas tensiones y desajustes. Es decir, necesitó llorar para hacer que la mamá le diera pecho. Necesitó llorar para que le cambiaran el pañal. Y ese cajoncito de las necesidades se ha ido llenando de conocimientos que le obligan a usarlos en futuras situaciones para que ocurran cambios. Nosotros queremos formar esquemas y hábitos. Entonces, ¿qué hacemos? Le vamos enseñando al niño cómo debe reaccionar frente a sus peticiones o cómo debe tener sus peticiones para que yo reaccione. Entonces, ahí vamos formando esquemas. Esos esquemas son toda esa información de la cual está llenándose el cajoncito. Sin esquemas no hay asimilación ni acomodación. ¿Y qué son los esquemas? Esos preconocimientos que están en cada una de esas áreas del aprendizaje en su cerebro y que se requieren para que yo traiga nueva información y produzca el aprendizaje. Y los esquemas también tienen un fuerte componente en el contexto, en lo que se me generó y se me educó en el contexto. Entonces, por eso nosotros nos angustiamos cuando hablamos, por ejemplo, que los niños deberían crecer con cantos y rondas y no con reggaetón.
¿sí? Sí. O deberían crecer con televisión, más que televisión, con lecturas, con juegos, para ellos, no con que los eduque un programa o una novela. Correcto. Esos son los esquemas también. Sí. Todo eso que el niño recibe de su entorno, de la televisión, de la música, de los padres, el niño recuerden que el niño tiene un tipo de aprendizaje vicario que es un aprendizaje por observación, ¿no? Entonces tú no necesitas repetirle muchas cosas para que él las sepa. Toda esa información que va recibiendo a través de sus sentidos se va acomodando, se va ubicando en esos cajoncitos de aprendizaje. Y ese relleno de esos cajones es lo que nosotros llamamos esquemas previos. Es esa información que él ya trae cuando llega a la escuela. Y entonces, ¿el papel del docente cuál es? Para que pueda asimilar y acomodar nuevos conocimientos, debe encontrar la manera de juntar el conocimiento nuevo que le trae a esos esquemas que el niño ya trae de su casa. Está muy relacionado con aprendizaje significativo. Es que en el constructivismo se tienen en cuenta muchos aspectos. Esquemas, desarrollo cognitivo del niño, las etapas del desarrollo del niño, los componentes biológicos del desarrollo del niño. Entonces el constructivismo pues, nos puede permitir fácilmente entender que, por ejemplo, si el niño no tiene sus sentidos adecuadamente desarrollados, difícilmente va a poder traer nuevos aprendizajes a su vida. Habrá que usar estrategias diferentes, ya que a través de los sentidos es que vamos construyendo esquemas, por ejemplo. Que el niño no va a poder obtener aprendizajes ni acomodar nuevos aprendizajes en su memoria si esos aprendizajes no se relacionan con las necesidades que tiene que suplir a diario en su vida. Entonces yo de alguna manera no le puedo enseñar fácilmente a multiplicar si primero no le genero la necesidad de para qué multiplicar. A veces las tareas y la memoria son ineficientes cuando realmente el niño no va a aplicar ese conocimiento. Para que el conocimiento se quede, se acomode a nivel cerebral, es necesario que haya una necesidad. Eso es lo que nos dice Jean Piaget en su teoría de la adaptación y el aprendizaje. Por su parte, David Ausubel, que también es un constructivista, nos dice que existe una estructura cognitiva. Cuando él nos habla de estructura cognitiva, nos habla de conceptos que el sujeto tiene de un área. Son los mismos esquemas de los que hablaba Piaget. Entonces, esos conceptos que el sujeto ya trae son los esquemas, los que están en los cajoncitos. Y es necesario que el docente verifique qué tan buenos o malos son esos esquemas, la estabilidad de esos conocimientos, de esos esquemas previos que trae el niño, para poder traer nuevos conocimientos a su vida. Entonces, ¿qué hace uno? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que se usa en educación universitaria presencial. Sí. Cuando uno viene al aula, lo primero que hace es medir los conocimientos previos del estudiante. Y entonces, hace una pregunta para todo el curso y les pregunta, por ejemplo, ¿qué asignaturas o qué conocimientos deben traer ustedes y de cuáles asignaturas para poder ver esta? ¿Qué estoy haciendo yo como docente? Estoy midiendo sus conocimientos previos para saber desde qué punto voy a partir a traer o a formar nuevos esquemas, ¿cierto? Hay otra cosa, de pronto cuando uno ya los ha tenido antes y uno sabe qué dictó y se correlaciona la materia, también estoy teniendo en cuenta los conocimientos previos. Es que en el aprendizaje significativo de David Ausubel lo que se hace es precisamente eso, correlacionar los esquemas que trae el estudiante con los nuevos aprendizajes que yo como docente quiero alcanzar. Pero debo tener muy en cuenta que el niño ya trae unos conocimientos previos y que si yo no he evaluado esos conocimientos previos, pues no sabré desde qué punto debo partir para que ese aprendizaje sea significativo. ¿Qué es significativo? Que él lo pueda usar permanentemente en su vida o que lo pueda traer a colación de manera memorística en algún otro momento de su vida. A esta teoría de David Ausubel se le conoce como teoría del aprendizaje significativo. Y dice, una nueva información se conecta con un concepto existente, se anclan y entonces allí se produce el conocimiento. ¿Qué se requiere? Se requieren esquemas, conocimientos previos, que permitan que los conocimientos nuevos se puedan anclar y se puedan quedar allí a nivel cognitivo. Requisitos para el aprendizaje significativo. Pues básicamente hay dos requisitos fundamentales para que se dé un proceso de aprendizaje significativo. Uno, debe haber una disposición intencional del estudiante, no arbitraria. Así como en la escuela tradicional, la disposición es arbitraria. Se sienta ahí, se queda callado y escucha.
para el aprendizaje significativo la disposición debe ser intencional, es decir, ya debemos haber ganado un terreno en torno a la motivación del estudiante para que él esté allí dispuesto a aprender porque le gusta, porque le nace. Y la segunda condición que se requiere para que haya un aprendizaje significativo es: el nuevo conocimiento debe producir un significado psicológico. Hay muchos estudiantes, o yo creo que la mayoría de las personas nos va mejor si aprendemos cuando relacionamos ese contenido con aspectos emocionales. Cuando movemos las emociones de los estudiantes, a veces generamos aprendizaje significativo porque le damos un sentido psicológico. Sean emociones, a mí no me gusta clasificarlas en positivas o negativas, Ajá. ¿sí? Sino sean cualquier Las tipo de emociones. emociones. Por ejemplo, profe, no sé, bueno, si tú sí lo sabías, nosotros utilizamos en la virtualidad mucho el modelo de David Ausubel. Acá lo utilizamos, ¿por qué? Y por eso es que son esas tareas de salga a su contexto, identifique, busque un niño, realice lo siguiente, porque es que ustedes están aprendiendo haciendo, porque de resto no lo van a lograr. Es que es como un papá se puede haber leído, una mamá se puede haber leído todos los libros, ver todos los programas, pero tenga el chinito ahí enfrente y ahí sí empieza a identificar los tipos de llanto, empieza a aprender a cambiar un pañal, empieza hasta a amamantarlo, tienen que aprender las mamitas primerizas. Entonces ahí estamos viendo todo el proceso y eso es lo que pasa acá con nuestras tareas, que a veces dicen, no, yo no soy capaz, yo no puedo, no lo voy a lograr, no importa, le toca poder porque es que ese aprendizaje es significativo. Sí. ¿Ok? En el momento en que usted lo relacione con su vida, con sus necesidades, con su contexto, lo más seguro es que se produzca ese anclaje. Y ese anclaje que va a hacer que ese aprendizaje sea para toda la vida. Entonces, cuando le damos, por ejemplo, en psicología infantil, un significado a por qué los niños aprenden o tienen idea de las emociones desde edad tan temprana, ¿cierto? Y entonces tú los ves tristes, los ves alegres, ves cómo cambian su rostro, y tú dices, pero ¿por qué el niño lo hace? Pues hay unas ideas claras relacionadas con psicología infantil, que ven solo a cierta distancia y que la cara que ven permanentemente es la de la mamá, entonces por eso se parecen tanto en el rostro de la mamá o imitan los mismos gestos, pues tiene un significado, una razón de ser. Cuando tú entiendes eso, entonces ya comprendes y haces el anclaje, se da el clic. Y cuando se da el clic, ¿qué significa? Que ese aprendizaje ya te quedó para toda la vida. Eso es aprendizaje significativo. A mí personalmente es una postura que me gusta muchísimo, muchísimo. El aprendizaje significativo de A mí también, profe. Listo. Entonces continuemos con las diapositivas ya para ir cerrando. Dice, Ausubel distingue 3 tipos de aprendizaje significativo. Las vamos a leer rápidamente. Primero, aprendizaje de representaciones. Dice que hay una atribución de significados a símbolos. Por ejemplo, el aprendizaje de palabras, la cual pasa a representar un objeto. Inicialmente tú le muestras al niño un balón, ¿cierto? Pero tienes que enseñarle a decir balón. Cuando el objeto toma una dimensión de palabras y ya el niño sabe que se le llama balón, puedes desaparecer el objeto y el niño sabrá que el significado del balón es el balón, ¿cierto? Habrá una representación mental de lo que es el balón a través de su palabra. El segundo aprendizaje, el aprendizaje de conceptos. Los conceptos son adquiridos a través de asimilación y acomodación. En el lenguaje se presenta a medida que el niño amplía su vocabulario. Es decir, ya traen unos esquemas, pero esos esquemas, por ejemplo, en el aprendizaje de sinónimos, entonces ya traen unos esquemas y van aprendiendo nuevas palabras que quieren decir lo mismo. Entonces la van ubicando en esa sección de esquemas para asimilarla, pero solamente se acomodan en el aprendizaje cuando toman un significado, cuando se enlazan con los esquemas que ya traen y el niño puede aprender el sinónimo de cada una de las palabras. Muchos podrían decir que asociarlo. Exactamente. Entonces el aprendizaje de conceptos se da cuando tú asocias la nueva palabra, la nueva adquisición del lenguaje a otras que ya traes. Cuando la asocias ya se da el proceso de aprendizaje. Y tercero, el aprendizaje de proposiciones. Y ayer me explicaba la profesora Cindy por qué no preposiciones y sí proposiciones. Pues resulta que las proposiciones son todos esos conectores que nosotros usamos para unir ideas, no palabras, sino algo así como párrafos. Esos conectores pueden ser largos o pueden ser pequeños, pero la idea es que los usemos con el fin de unir todo ese proceso con esos procesos cognitivos que nosotros hacemos. Están compuestos por un sujeto, un verbo y un predicado, pero hacen que nuestro lenguaje sea complejo. Entonces, bueno, esos son los 3 tipos de aprendizaje significativo de los cuales habla Ausubel y los cuales podemos también entrar a trabajar en la próxima sesión porque ya se nos acabó el tiempo.
como siempre, encantadísima de poderlos acompañar. Estamos pendientes de revisar la tarea para la unidad 2. Muchas gracias, profe Adelaida, por tu tiempo. No, profe, con muchísimo gusto y aprendí bastante. Bueno, esperamos que sigamos construyendo aprendizaje. Que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego.